días, soy Rafael Cubillo, abogado y fundador del despacho Despidos y Reclamaciones. El tema de la cápsula informativa de hoy es el poder sancionador del empresario. ¿Qué quiere decir el poder sancionador del empresario? La capacidad que tiene el empresario de sancionar al trabajador disciplinariamente. Este poder sancionador es una expresión del poder que tiene el empresario de organizar la actividad. Podríamos decir, siempre con mucha cautela, que sería como una especie de derecho penal, entre comillas, del cual puede disponer el empresario por incumplimientos del trabajador. El poder sancionador, evidentemente, se refleja en conductas que el trabajador debe llevar a cabo para que pueda ser objeto de sanción. Estas conductas vienen reflejadas y vienen establecidas, concretadas y reguladas en los convenios colectivos, ¿de acuerdo? Generalmente suelen ser conductas que están relacionadas con el incumplimiento de las funciones laborales, con cuestiones de higiene, con cuestiones de orden público, cómo evitar el mal ambiente en el trabajo. Hay multiplicidad de conductas. Y generalmente las sanciones son tres: sanciones leves, sanciones graves o sanciones no graves. Una sanción muy grave es el despido. El despido es la sanción disciplinaria más grave que existe. Y para que el despido pueda ser impuesto por parte del empresario, requiere que sea conocida por el trabajador. Es decir, esa conducta por parte del trabajador debe ser grave y culpable. El trabajador tiene que conocer lo que está haciendo. Luego hay otra serie de sanciones que pueden pasar desde una amonestación escrita, otras sanciones como pueden ser suspensiones de empleo o sueldo de 1 a 3 días, a 15 días, a 20 días, etc. Hay algunos convenios colectivos que establecen específicamente un procedimiento para que el empresario pueda sancionar al trabajador. Ese procedimiento no es una formalidad, hasta el punto de que si el empresario no cumple con el procedimiento que viene establecido en el convenio colectivo, el despido puede ser considerado improcedente. ¿Qué significa? Que la improcedencia del despido significa que la causa no es válida. Y se podría dar la paradoja que el trabajador hubiera llevado a cabo una conducta sancionable, que no hubiera lugar a dudas sobre que la ha cometido, pero por un defecto, entre comillas, de forma, que el empresario no lleva a cabo el procedimiento, sería reconocido el despido como improcedente. Básicamente, el poder sancionador del empresario es una manifestación que también tiene como origen el velar por el buen funcionamiento de la empresa, sancionando evidentemente aquellas conductas que buscan alterar ese buen funcionamiento, esa paz social, esa convivencia. Por todo ello, también no deja de ser una responsabilidad del trabajador el cumplimiento de las órdenes del empresario. Y si existe cualquier tipo de circunstancia que le provoca alteración o le provoca zozobra o que no se encuentra a gusto, la obligación del trabajador es acudir al empresario y comentárselo. ¿De acuerdo? Básicamente, este ha sido un esquema muy sencillo de lo que es el poder sancionador. Sobre todo en este tipo de circunstancias, cuando tengáis conocimiento, cuando vosotros seáis objeto de una sanción, debéis acudir rápidamente a un abogado. ¿Por qué? Porque el plazo para impugnar son 20 días laborales. 20 días laborales significa que no se cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos. Ese es el plazo para que vosotros podáis impugnar esa sanción. ¿De acuerdo? Como siempre, abogacía preventiva. Ante cualquier tipo de duda, consulta a un profesional del derecho laboral. Suerte.